Entonces voy a hacer un ejemplo más. Voy a poner de nuevo, voy a modificar el programa. Entonces para eso necesito hacer que el PLC otra vez esté en stop. ¿Sí? Deshago la conexión online. Vean ahora que voy a agregar dos botones. Primero voy a agregar botón on. Voy a agregar un botón off. Voy a agregar un indicador de encendido. Y voy a agregar ahora un interruptor de temperatura. Y voy a agregar una alarma. Entonces, los dos botones van a ser entradas. Entonces, en las entradas me quedé en la 4. Entonces, la entrada que sigue es la 5. Botón off es la 6. El indicador de encendido es una salida. Entonces, ocupé la 0, la 0, la 1, sigue la 2. El interruptor de temperatura es una entrada. Entonces me quedé en la 6, sigue la 7. Y la alarma es una salida. Entonces el indicador de encendido era la 2. Y la que le sigue es la 3. Indicador de encendido es la 3. Q0.3. Ok. Bueno. Ahora, recuerden que todas estas variables deben de llevar su descripción. Yo no lo estoy haciendo por cuestiones de tiempo, pero todas estas variables deben de llevar una descripción de qué es lo que hace cada variable. ¿Ok? Bueno, entonces ya agregué todas estas variables y ahora me voy al bloque principal. Voy a agregar otros dos segmentos. ¿Sí? Voy a hacer algo, voy a hacer un segmento más de algo que nosotros ya hemos visto. Lo vimos cuando hablamos o cuando vimos el tema de relevadores. ¿Se acuerdan del enclavamiento? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando un relevador se enclavaba? ¿Sí? Cuando se autohabilitaba. ¿Sí? Entonces, el lenguaje de escalera, al ser una representación simbólica de un diagrama eléctrico que está representado con interruptores normalmente abiertos y cerrados, como los que tiene un relevador electromecánico, un relevador de estado sólido, que pueden utilizarse para un circuito electrónico o eléctrico. Es obvio que puede implementarse un circuito de enclavamiento programado o en programación. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos un enclavamiento en lenguaje de escalera? Para hacer un enclavamiento, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un interruptor normalmente abierto que vamos a vincular con una de las entradas, el botón on. Un interruptor normalmente cerrado con el botón off que acabamos de agregar y una bobina
que vamos a vincular con el indicador de encendido. Y después la retroalimentación o el enclavamiento que vamos a utilizar con el indicador de encendido. Este está en OR con el botón ON. Entonces, vean, aquí es algo importante. El indicador de encendido, el valor de la salida indicador de encendido, el valor de la salida indicador de encendido, la estoy utilizando para cerrar el interruptor o para cerrar un interruptor que estoy utilizando para enclavar esta misma variable. ¿Okay? Entonces lo estoy utilizando para enclavar. Entonces es por eso que les decía al inicio que los interruptores generalmente se ocupan para las entradas, pero no es una regla. Pueden ocuparse con el valor de una salida, como por ejemplo para hacer un enclavamiento. Entonces yo puedo utilizar el valor de una salida. Eso no quiere decir que yo estoy conectando físicamente una salida a una entrada. No, estoy utilizando el valor de la salida en la memoria del PLC, ¿sí? O sea, o en el software. Únicamente en el software, ¿sí? Lo estoy haciendo en el simulador, pero en un PLC físico se puede hacer, en un PLC normal se puede hacer. ¿Sale? Entonces, el circuito de enclavamiento es algo muy común en el lenguaje de escalera, ¿sí? Es algo que está presente en casi todos los programas para PLCs, ¿sí? Y ahorita lo probamos para que vean que se cumple, que se está enclavando. ¿Okay? Bueno, ahora, algo que también no hemos hecho es utilizar el valor de una salida como condición para activar otra salida. Por ejemplo, entonces, ahora que ya enclavamos esta condición, este indicador de encendido, lo vamos a utilizar para encender una alarma. Entonces, si el sistema está encendido, y el interruptor de temperatura me manda una señal, me manda un unológico, o le manda un unológico avisándole al controlador que hay fuego o la temperatura está por arriba de un nivel previamente establecido, quiero que se active una alarma únicamente si el sistema está encendido. ¿Sale? Entonces, es la forma en la que yo puedo leer este segmento. Si el sistema está encendido y el interruptor de temperatura me dice que hay fuego o la temperatura está por arriba del nivel preestablecido, que se encienda una alarma. ¿Vale? Entonces, cuando yo pique el botón de encendido, se enclava el indicador de encendido y cuando se detecte fuego en algún punto en algún proceso, se va a activar una alarma. ¿Okay? Entonces, vamos a probar esto. Entonces, igual como lo hemos hecho, vamos a cargar estas modificaciones al PLC virtual. Damos clic en compilar y enviar proyecto. Le damos que sí, cambió, hay que guardar. Le damos que sí. Está compilando, está conectando. Le doy a aceptar. Ahora
conecto online, el PLC está en stop, le doy run, espero 10 segundos a que me dé la ventana del simulador. Sí, voy a abrir en lo que me da el simulador. Ok, me da el bloque principal. Y vean, primero vamos a probar el enclavamiento. Es las entradas 5 y 6 de los botones. Entonces vean, una vez que yo presiono el botón I0.5, voy a activar la salida del indicador de encendido, la I0.2. Entonces, mientras yo mantengo presionado el botón de on, estoy encendiendo el indicador de encendido. Cuando yo lo suelto, el indicador de encendido continúa encendido porque se está enclavando, porque la corriente ya no pasa por aquí, pero ahora el mismo valor de esta variable mantiene cerrado el interruptor de esta rama. Entonces la corriente no pasa por acá, pero sigue pasando por acá. La única forma de hacer que la corriente deje de pasar es cerrando este interruptor. ¿Cómo lo cierro? Activando el botón de off. ¿Sale? Y lo cierro. Debido a que el PLC maneja tiempos de ejecución muy altos, yo no podría ganarle al PLC. O sea, por muy rápido que yo pique el botón, yo no podría ganarle para apagarlo. O sea, para que lo pique yo antes de que la retroalimentación se haga o para que el enclavamiento se haga. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, podría estar aquí jugando todo el día. No le ganaría. ¿Ok? Les repito, lo mismo pasa en un PLC físico. Y no es que yo esté conectando de forma física una salida a una entrada. Eso se está haciendo en el programa, ¿sí? En el software. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es una. Después vean que una vez que yo ya enclavé el indicador de encendido, ahora en el segmento siguiente, el PLC utiliza el valor del indicador de encendido para que en el momento en que el interruptor de temperatura, únicamente si el sistema está encendido, únicamente si el sistema está encendido y hay fuego en el proceso, se encienda la alarma. Únicamente si eso pasa. ¿Vale? Si el sistema no está apagado y hay fuego en la sala, obviamente no le va a hacer caso. ¿Vale? ¿Okay? Entonces, una salida puede servir para enclavarse. El valor de una salida puede servir para enclavarse o también, bueno, para enclavarse cerrando un interruptor, o el valor de una salida puede servir como condición para activar otra salida. ¿Ok? Bueno, pues intenten hacer los ejemplos de PLC. Si tienen alguna duda, saben que pueden contactarme por correo. Y estamos en contacto, compañeros. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.